queridos ciberescuchas? Estamos en una emisión más de La Voz de la Ley y tenemos nuevamente a mi coleguita consentido. Él es el licenciado Roberto Reyes, especialista en materia laboral, egresado de la FES Acatlán y con más de 21 años de experiencia. Es muy joven, o sea, son 21 años de experiencia, pero ¿empezaste a qué edad, a los 10? A los 15. Sí, prácticamente saliendo de la carrera nos Ya empezamos a sé. dedicar a esto. Muy bien, coleguita. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Mira, coleguita, hay un tema que hoy está en vogue, que es el despido laboral. Por toda la situación que tuvimos desde el año pasado de una pandemia, reformas a la Ley Federal del Trabajo, que han traído como consecuencia el que muchos patrones, muchas empresas muevan estructuras, pues ha incrementado el índice de despidos. Pero es importante aquí precisar que ¿a qué nos referimos cuando hablamos de despido laboral? ¿Qué entendemos por despido laboral? La Ley Federal del Trabajo nos habla de que cuando un trabajador es separado de su trabajo, valga la redundancia, tiene derecho a ciertos conceptos, tiene derecho a ciertas prestaciones, a ciertos conceptos indemnizatorios. Cuando esa separación no está fundamentada en una causa, no hay una justificación, cuando tal vez se trate de una decisión unilateral por parte del patrón. Pero también está el despido justificado, que es aquel que se deriva de las conductas indebidas delicadas o graves en las que puede incurrir un trabajador y que originan la necesidad del patrón de separar a esta persona. Ok, entonces podemos hacer la distinción de despido justificado, o sea, para entenderlo súper bien. Así Despido es. justificado y despido injustificado. Despido injustificado, en efecto. En ambos es la separación. El trabajador se separa de la fuente de trabajo, del centro de trabajo, solo que en una de las figuras puede haber una justificación real, de hecho, de derecho, y en la otra pues prácticamente es una decisión unilateral del patrón. ¿Por qué? Porque le cayó mal el trabajador, porque ya no le conviene, porque tal vez económicamente le resulta muy oneroso y por estrategia pues ya no es viable que el trabajador permanezca dentro del centro de trabajo. Entonces, ¿cuándo aplica la liquidación y cuándo el finiquito? Muy bien. Hecha esta distinción de despido justificado y despido injustificado, cuando el trabajador es separado sin una causa justificada por parte del patrón, dice la ley que éste tiene derecho a reclamar a su elección la reinstalación a su trabajo o el pago de la indemnización constitucional, que consiste en 3 meses de salario o 90 días, más el pago de prestaciones, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y las que hubiese pactado con el patrón. Desde luego el pago de la prima de antigüedad, ahorita andamos un poquito más en ese tema. Y si el trabajador tiene necesidad de acudir ante instancias legales, llámese juntas de conciliación y arbitraje, llámese tribunales, pues bueno, entran en escena otros conceptos como lo serían salarios caídos, intereses, también la ley contempla un interés ahí en determinado momento, pero si hablamos de una separación justificada, de un despido justificado, es decir, hay una causa evidente, notoria, grave, el trabajador tiene derecho al pago también de prestaciones, lo que comúnmente conocemos como finiquito, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, tiene derecho a la prima de antigüedad también, pero no tiene derecho a ningún concepto indemnizatorio. Es decir, descartamos la posibilidad del pago de 90 días o 3 meses de salario por indemnización y algún otro concepto indemnizatorio similar. Aquí hay un trato inequitativo, es una situación que la ley lo prevé, pero pues al final de cuentas está en la ley. Fíjate, la prima de antigüedad es obligatoria para el patrón, el pago es obligatorio por el patrón por cuanto hace a aquellos trabajadores que se separan de manera voluntaria, pero que hayan acumulado por lo menos 15 años de antigüedad. Okay. Recordemos que la prima de antigüedad son 12 días por año, hay un tope salarial, ese tope salarial es el doble del salario mínimo, para el caso de que el salario diario del trabajador exceda este monto. Entonces, en primer caso, si un trabajador se separa de manera voluntaria, tiene derecho al pago de la prima de antigüedad siempre y cuando haya acumulado 15 años al servicio del patrón. Suponiendo que todo, estamos en el escenario que estás comentando, que ya fueron 15 años, etcétera. Me ha tocado, bueno, he escuchado por ahí de algún trabajador que
en el contrato no viene algo específico de los motivos por los cuales podría despedirse y no hay un reglamento interno que lo especifique. Pero, ¿qué ocurre si llega en estado de ebriedad? Mira, independientemente de esto, la Ley Federal del Trabajo, concretamente en el artículo 47, sí prevé causas de rescisión. Hace un listado en 15 fracciones de causas en las cuales un trabajador puede incurrir y que son motivo de rescindir o de separar justificadamente. Es muy interesante, es muy técnico. Necesitaríamos pues, una Todo plática un de las causas de programa rescisión. acerca de cuando alguien llegue borracho a Exactamente, trabajar. pero vamos, si es el llegar a un estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas, es una causa de rescisión. Y ahí lo dice la ley. O sea, llegar a un estado de ebriedad, el problema es acreditarlo, Era lo que te iba a ¿no? comentar, porque nosotros no somos peritos en la materia y a lo mejor tú viste que alguien llegó o te enteraste porque los de seguridad se percataron a lo mejor del aroma de alcohol o el comportamiento extraño, etcétera. Suponiendo, vamos a ponerlo en esta situación. Salen en la hora de la comida un grupo de trabajadores, regresan solamente algunos, pero en la comida bebieron, se echaron su Le entra. alcoholito, le entraron. Y los que regresan ya habían terminado, ya no estaban los directores o más colaboradores porque ya había terminado la hora laboral, pero ellos regresan por sus cosas y las cámaras de seguridad detectan que están ahí. Uno de los vigilantes se da cuenta, pero ese vigilante no es un perito en la materia. Él, ¿cómo vas a acreditar que estaba en estado de ebriedad? A lo mejor te veías súper tambaleando en las cámaras y a lo mejor llorando, hablando por teléfono. No sé cómo sean esas situaciones en las cuales las personas se alcoholizan, pero dicen que fue así. Ok, ok. Es complicado, técnicamente es complicado. Partimos de que la ley clasifica a las bebidas alcohólicas cuando estas tienen 5 grados de alcohol. De alcohol, ok. Una cerveza, ¿cuántos grados tiene? Ni No lo idea, sabemos, coleguita. pero pues si vamos acumulando dos, No tres sabemos. cervezas, pues a lo Ajá. mejor ya hablamos de estado de ebriedad. Es complicado porque a simple vista yo puedo percibir cosas que Ujú. tal vez no sean ciertas y habría que meterse a aspectos más técnicos, tal vez una prueba de alcoholímetro en ese momento, el que el trabajador acepte de manera expresa haber ingerido bebidas alcohólicas y haber llegado al centro de trabajo bajo los efectos de la misma. Esa puede ser otra prueba ¿Puedes contundente. aplicar testimonial? Pues la testimonial va encaminada tal vez a una investigación administrativa. A ver, trabajador, el día tal, a tales horas, te presentaste evidente estado de ebriedad a tu centro de trabajo y llevas a cabo toda una investigación formal que puede aterrizar en un acta administrativa donde tal vez el trabajador pueda aceptar el hecho de que sí, en efecto, consumió bebidas alcohólicas y que llegó bajo su influencia al centro de trabajo. Ese puede ser un elemento. Y otro elemento es que el trabajador, de manera unilateral, por Diga escrito, puede sí decir, y lo bueno, sí, acepte. acepto, me puse contento, se me pasaron las dosis, pero ya no lo vuelvo a hacer. O sea, sí acepto que ingerí, pero ya no lo vuelvo a hacer. Ese puede ser también un elemento probatorio, ¿no? Es muy técnico, entramos a muchos escenarios, pero bueno, regresamos al tema principal que son las causas de rescisión o las causas para que yo pueda despedir justificadamente a una persona. Hablaba de una incongruencia o a lo mejor de una inequidad de la ley. Fíjate, coleguita, yo despido justificadamente a una persona, tal vez porque llegó en estado de ebriedad, tal vez porque generó actos que me dañaron como patrón, dañaron mi equipo, dañaron instrumentos de trabajo, eh, 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 compartió información confidencial, que eso es algo bien común. En términos generales, me causa un daño, inclusive un daño patrimonial, y yo voy a despedir a esta persona. Hay justificación. ¿Podría ser también, entraría un error administrativo? Un error administrativo, hay una causal genérica que es faltas de probidad y honradez. Ujú, O ujú. sea, si ese error fue causado de manera intencional o por un descuido del trabajador, puede ser una causa de rescisión. Ok, es importante que
que me puedas explicar esto. Yo no tengo la intención, pero cometo el delito. A lo mejor no estaba distraído, pero cometo el delito. Ya quiero meterle delitos a los trabajadores. No, no, no. Cometo hay algo inconsistente que a lo mejor hasta podría parecer sospechoso por proporcionar información, pero ¿cómo puedo demostrar que en realidad fue porque estaba distraído o por algo? A lo mejor estoy teniendo algo emocional en ese momento que me está afectando para poder desempeñar mi trabajo como siempre lo he hecho. Sí, regularmente hay protocolos, regularmente hay procesos y algunos elementos de protección, algunos elementos de seguridad. El personal que maneja información, valores o cuestiones muy importantes, pues se supone que está supeditado a estos procesos, a estos protocolos. Entonces también hay obligaciones por parte del trabajador si en ese momento cree que su capacidad no es la adecuada para desarrollar el trabajo, inclusive pudiese considerar que su estado emocional, físico, podría poner en riesgo pues su trabajo o alguna situación dentro de la empresa, pues tendría la obligación de avisar. Okay. ¿No? Entonces, es subjetivo, pero a final de cuentas el hecho es que tal vez el trabajador incurrió en una causa grave, no intencional, no consciente, pero el daño está hecho en un momento dado. Entonces, ¿cómo reparamos ese daño? Okay. Pues así puede ser considerar una causa de despido. Y esta parte o este tratamiento incongruente que te comentaba es, un trabajador incurre en una causa delicada que motiva su separación. Bueno, el patrón tiene obligación de pagarle su prima de antigüedad, independientemente de los años que tenga el servicio del mismo. Esto es que un trabajador que durante 14 años, ojo, trabajó bien, responsable, nunca llegó tarde, siempre cumplió con su trabajo, y al año 14 dice, patrón, me voy, ya me aburrí, ya me voy a otra cosa. ¿Tiene derecho al pago de la prima de antigüedad? No, tuvo que haber acumulado 15 años al servicio del Tenía patrón. que esperarse un añito más. Un añito nada más. Pero aquel trabajador que tiene 5 años, que todos los días llegaba tarde, que llegaba alcoholizado, No. pero aparte generó conductas realmente graves que afectaron el patrimonio del patrón. Si yo lo despido, ¿tengo obligación de pagar prima de antigüedad? Sí. Sí tengo obligación de pagar prima de antigüedad. Entonces, es importante diferenciar, es importante ubicar a qué tengo derecho si me voy yo solito como trabajador, a qué tengo derecho si hay una causa justificada en torno a la decisión del patrón de separarme del trabajo, ¿no? Entro aquí a un punto álgido que son los famosos 20 días por año. Si algún contador nos está viendo, nada personal. Mucho. Pero por favor, los 20 días por año no son un concepto que yo pueda contemplar de inicio en un factor de liquidación. No es como los 3 meses, no es como los 90 días. Los 20 días por año, si bien es un concepto indemnizatorio, el tratamiento, el origen y la generación está sujeto a ciertos supuestos, a ciertas hipótesis muy concretas. ¿Por qué comento todo esto? En los procesos de negociación con trabajadores que son separados justificado e injustificadamente con el afán de aterrizar una conciliación, una negociación y evitar la tramitación de juicios, entran en escena conceptos económicos. Ya los comentamos, prestaciones, prima de antigüedad, tal vez alguna parte proporcional de esta indemnización, 3 meses, 90 días, pero es muy común y a últimas fechas ha sido más común que dentro de estas propuestas nos topemos con los 20 días por año, ¿no? Entonces de repente nos brindan propuestas estratosféricas y el pobre trabajador está convencido de que casi le toca la mitad de la empresa. Ay, eso, ¿no? Es súper común en las personas que se acercan al despacho preguntando por qué cuando se da la asesoría por parte de nosotros no les estamos diciendo la misma cantidad que ellos hicieron su cálculo, porque a lo mejor entraron a internet, sí, y hay una forma de hacer el cálculo, sí, o alguien que está estudiando. No tenemos nada en contra de los contadores, quiero hacer esa aclaración. No. Pero hay ocasiones en que los contadores, pues, al no
tener pleno conocimiento de las leyes, hacen algún cálculo erróneo, se lo dicen al familiar porque el familiar se acercó a ellos o a veces a algunos colegas que les prometen, como dices, casi casi ya dueños de la empresa. Sí, completamente. Sí, la ley prevé este concepto de los 20 días por año, el artículo 50. No recuerdo la fracción por el momento, pero sí lo prevé. Sin embargo, ese artículo, ojo, ese artículo está relacionado con otros más de la misma ley federal del trabajo. No es un concepto autónomo. Voy a citar 3 casos rapidísimo. Eh, los 20 días por año podrían proceder si un trabajador demanda y demanda como acción o como exigencia principal la reinstalación. Después de tramitado un juicio, lo gana y condenan al patrón a reinstalar. Bueno, el patrón se puede negar a acatar esta obligación de reinstalar a cambio de los 20 días por año. Pero no se puede aplicar esto con todos los trabajadores, solamente con algunos. Trabajadores eventuales, trabajadores de confianza, trabajadores del hogar, trabajadores cuya relación sea tan estrecha con el patrón que no permita continuar con el vínculo laboral. Ah, ok, que aunque haya solicitado la reinstalación no sería sano. Completamente, completamente. Entonces, insisto, el patrón se puede negar a reinstalar y a cambio de ello, pues pagar los 20 días por año. Esta figura se llama no acatamiento al laudo. El otro caso es, un trabajador puede demandar reinstalación, indemnización, no importa, y puede válidamente el patrón llegar a la primera audiencia y decir, a ver, autoridad, no me quiero someter a tu arbitraje, no quiero someterme a todo el desarrollo del juicio, prefiero pagar. Entonces, cuantifícame. ¿No? Es otro concepto, es otro caso donde proceden los 20 días por año. La figura se llama insumisión al arbitraje, pero al igual no se puede hacer con todos los trabajadores, sino con los que comentamos hace un momento. Bueno, llevo 2 ejemplos y en los 2 ejemplos fue necesario la tramitación de un juicio. Sí, Ojo, ¿eh? sí. Tercer ejemplo, el trabajador también puede rescindir al patrón. La ley también contempla causas en las cuales puede incurrir un patrón que sean suficientes, justificadas para que el trabajador rescinda. Aquí sí hay una paridad. Yo te puedo rescindir, tú me puedes rescindir si cada quien se porta mal, ¿no? Pero muy pocas personas, muy pocos trabajadores saben que ellos también pueden rescindir. Sí, quienes lo saben somos los abogados, ¿no? Sí. Pero en la práctica, yo como abogado del trabajador, si opto por rescindir, adquiero toda la carga probatoria, adquiero la obligación de acreditar las causas que voy a hacer valer. Y eso en la práctica, pues para mí no es cómodo. Mejor demando un despido injustificado y le aviento toda la carga probatoria al patrón. Pero bueno, suponiendo que un trabajador demande la rescisión como acción principal, si durante la tramitación del juicio acredita que el patrón en efecto incurrió en estas causas que el trabajador hizo valer, y como consecuencia de ello se dicta un laudo o una sentencia condenando al patrón, es otro de los supuestos donde proceden los 20 días por año. En los 3 ejemplos que les acabo de comentar, de manera necesaria existió la tramitación de un juicio. Sí, y con las especificaciones que Y con las comentas. especificaciones. Les doy un cuarto y último ejemplo. Cuando en un centro de trabajo se implementa maquinaria o equipo de trabajo nuevo, o métodos de trabajo también nuevos que traigan como consecuencia necesaria la reducción de personal. Este personal que se ve afectado por la reducción se le denomina trabajadores reajustados y son los únicos que tendrían derecho, fíjate, coleguita, al pago de 4 meses de salario por concepto de indemnización, a los 20 días por año por concepto indemnizatorio, prima de antigüedad y el resto de las prestaciones. Ojo, trabajadores, contadores, con todo respeto, colegas que no se dedican a la materia laboral, los 20 días por año no pueden ser contemplados dentro de una dinámica de liquidación. No proceden de manera inmediata. No dudo, de hecho tenemos conocimiento que hay empresas que por política al momento de separar a determinado personal acceden a pagar los 20 días por año. Pero es una costumbre interna, es una decisión interna, no una obligación legal. Ok. ¿Y tendrás algún tip para los trabajadores cuando van a firmar contrato o cuando ya quieren separarse de la empresa? ¿Qué sería algo indispensable que deben realizar para poder hacer una separación sana
¿Y un tip para los patrones? Bueno, regresamos al inicio del tema. Primero es importante identificar si yo me separo por voluntad propia como trabajador o si el motivo de la separación fue originado de una decisión del patrón y si esa decisión es justificada o no. Digo, rapidísimo, colega, muchos trabajadores que nos toca asesorar, al momento de pedirle datos, al momento de pedirle información, nos aceptan que se portaron mal, nos aceptan que estropearon maquinaria, que echaron a perder computadoras, que chocaron vehículos, ¿no? Lo aceptan y con todo y eso es, pero yo tengo derecho al pago de mi indemnización y al pago de mi liquidación. Todo, quiero todo mi pago No, completo. no, el patrón tenía causas justificadas por separarte. Pero bueno, primero es, trabajadores, hay que distinguir. Yo me separo de manera voluntaria o el patrón me corre. Y si me corre, hay una justificación. Entonces, escenario es importante para que los trabajadores sepan un parámetro adecuado de negociación. Si yo me separo como trabajador por decisión voluntaria, ¿qué me va a tocar o a qué tengo derecho? Al reclamo de mis prestaciones. El reclamo de mi finiquito. Si no tengo por lo menos 15 años al servicio del patrón, no me corresponde prima de antigüedad. No tengo derecho a una indemnización, no tengo derecho a los 20 días por año, pero sí tengo derecho a mis prestaciones proporcionales, desde luego a los salarios de los días que yo hubiese elaborado y que no me hayan cubierto, ¿no? Es decir, te toca mucho menos dinero. Completamente. Yo estoy decidiendo como trabajador separarme, entonces solamente tengo derecho a eso. Ahora bien, el otro escenario, el patrón me está separando. Me está separando justificadamente, porque en efecto yo me porté mal en el desarrollo de mi trabajo. ¿No? Bueno, me tocan también las prestaciones que comentamos, los días de salario que ya devengué, y repito, aquí sí me tocaría el pago de mi prima de antigüedad. Prima de antigüedad, no confundirla con los 20 días por año. Prima de antigüedad son 12 días por año, con el tope salarial del doble del salario mínimo, si mi salario diario como trabajador excede esta cantidad. Es lo único que me tocaría. El patrón es el que me separa por decisión unilateral, porque ya le caí mal, porque ya le caí... Injustificado. No hay una justificación. ¿A qué tendría derecho? Técnicamente al pago de mis prestaciones, al pago de mi prima de antigüedad y al pago de 3 meses de salario por concepto de indemnización constitucional. Pero ojo, trabajadores, los juicios en materia laboral sobre todo son largos, son no complicados, son tediosos. Las autoridades laborales traen una carga impresionante de trabajo derivado de la pandemia. Entonces, son procedimientos que se alargan por la irregularidad en la manera en cómo están trabajando las autoridades laborales. Entonces, pues tranquilamente un juicio me podrá durar 2, 3, 4, 5 años, no lo sé. Pero si hay apertura con el patrón de generar un factor de negociación, que es lo más sano, el dicho principio de derecho, más vale un mal arreglo que un buen juicio. ¿Qué Sí, sugiero? porque Sí, son añísimos. He completamente. sabido de juicios que duran 8 años, 10 años y después de eso piden la reinstalación y aparte Sí. la empresa tiene que pagar muchísimo dinero. Es una vacilada. Vamos, pero si el interés del trabajador es un resultado práctico, inmediato y que no sea necesaria la tramitación de un juicio, desde luego no sea necesaria la inclusión de nosotros como abogados, puede negociar. Si se dan las condiciones, puede negociar. Y un parámetro adecuado sería: patrón, paga mis prestaciones, patrón, paga mi prima de antigüedad y vamos a negociar una parte de esos 3 meses de salario. ¿No? Que puede ser desde el 50% de esos 3 meses, 45 días, 60 días. Eso es un buen arreglo, es práctico. No digo que es justo, porque ahí entraríamos en otro tema, pero es práctico y se van a evitar un factor de desgaste, van a tener un tiempo de soporte para poderse colocar en otro lugar, tal vez para solventar obligaciones fijas en cuanto al aspecto económico. Sí, porque si no se van sin nada. Se van sin nada, se van sin nada. Y en lo que se hace todo el juicio, simplemente para que puedas ingresar la demanda es súper tardado. Completamente, y pues, todo lo que implica. Si tienen duda en cuanto a los parámetros o montos, por favor, acudan con un especialista en materia laboral.
los abogados somos como los médicos o como cualquier otra profesión, tenemos especialidades, pero la persona que los puede orientar de manera correcta, que les puede fijar un parámetro aceptable de negociación, trabajadores, es un especialista en materia laboral. Y un ¿no? parámetro real. Un parámetro real, porque, como lo comentábamos al principio de la plática, si una persona que no conoce la materia me hace una cuantificación y resulta que son los miles de pesos, yo como trabajador ya me quedé casado con esa idea. Tienes esa idea, te aferras y dices, entonces voy a ir con Voy todo. con todo y ya me generé esa idea errónea y de repente cuando llegamos a los juicios, pues el trabajador se desencanta, ¿no? Sí, ya cuando ve la realidad. Cuando ve la realidad dice, no, es que esto no es lo que me dijeron, es que esto no es lo que me prometieron. Ujú. Y ahí es donde viene también la cuestión de, es que mi abogado se vendió. ¿No? Sí, No, 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 pero no, muchas no, veces no. son abogados que no son especialistas en materia laboral, Así es. pero dicen, bueno, pues un clientecito más. Sí, vamos a O experimentar, nada más ¿no? leo tantito la ley La ley federal. y ya quedó. Patrones, también hay obligaciones, ojo, si yo, bueno, más bien si ustedes deciden separar injustificadamente una persona, pues saben que esta persona tiene también derechos y tiene el acceso a reclamar el pago de indemnizaciones, el pago de prima de antigüedad. Ujú. Pero bueno, apelo al ámbito conciliador, apelo al ánimo negociador, entonces, patrones, también una sugerencia para el caso de que tengan la necesidad de separar a uno o varios trabajadores y con el afán de evitar juicios, la conciliación, la negociación es una vía adecuada para evitar conflictos futuros y aquí lo ideal sería concluir esas negociaciones, concluir esos acuerdos con la celebración de convenios ante las juntas de conciliación y arbitraje o ante alguna autoridad competente para sancionar y aprobar un convenio. Esa es la protección jurídica más amplia que podrían generar como Para las patrones. dos partes, Para, porque se pueden claro, prometer muchas cosas claro. y sí te vamos a hacer el pago en un mes, tú no te preocupes, sí, la negociación, etcétera, y a la mera hora no se cumple. Nada. Un tip para trabajadores, si son objeto de despido y consideran que este es injustificado, pues la recomendación principal es no firme nada hasta que no tengan una certeza en torno a un parámetro real de negociación. No firme nada. Lamentablemente, en la práctica también son cuestiones viciadas el que yo trate de obtener un documento firmado por el trabajador sin pagarle nada, porque sé que si no llego a algún acuerdo, él me va a demandar y esta documentación la voy a utilizar como estrategia de defensa principal. Entonces creo que ahí debe de haber una paridad, ¿no? Recordemos que negociar es el patrón va a ceder algo que no cree tener obligación de dar y el trabajador va a ceder algo que cree tener derecho a recibir. Pero ojo, no hay un pronunciamiento, hasta ese momento no hay un pronunciamiento de alguna autoridad. Así es. No negamos el derecho, puede que sí lo haya, pero no hay un pronunciamiento. Entonces, ¿hasta cuándo lo podría ser exigible? Pues hasta que tramite mi juicio, hasta que la autoridad lo resuelva, que aquí puede pasar mucho tiempo. Muchos pero años. pues vamos, creo que muchos especialistas, inclusive en la materia, y gente que asesora, no tiene a bien decirle esto a los trabajadores. Oye, podemos demandar, pero nos vamos a tardar bastante, ¿no? Sí, actualmente hay instancias de mediación donde ya no dejan entrar a los abogados, porque la mayoría de los abogados, obviamente nosotros no, lo que quieren es llevar juicios eternos para seguir cobrando, a lo mejor hay alguna iguala mensual, etcétera, y se llevan los juicios muy tardados, pero sí esta recomendación es que haya una buena negociación y que sea justo, pero que se acerquen, o sea, hasta para la negociación requieren acercarse a un especialista para que sepan cuál es el parámetro de lo que van a negociar. El parámetro real, que no tengan en mente cantidades erróneas, cantidades que no se generan en ese momento. Hay un punto aquí que también es importante comentar. A raíz de la reforma en el año 2012 a la Ley Federal del Trabajo, los salarios caídos se limitaron a un año. Esto es, un juicio puede tardar 4, 5, 6, 7, 8, 9 años, pero la generación de salarios caídos como concepto ¿Se de paga solamente de reparación un año? está limitado a un año. Ojo, está limitado a un año. Después de ese año, es decir, a partir del día 366 de la duración del juicio, lo que opera es la generación de un interés. Este interés es del 2% mensual sobre la base de 15 meses de salario. O sea, sí hay un incremento mensual,
pero no en función de lo que me podría generar en los salarios caídos. Entonces es otro punto que también lamentablemente no se le explica al trabajador. ¿Por qué? Porque en otrora, previa a esta reforma, si un juicio laboral tardaba 5 o 6 años y el trabajador lo ganaba, eran 5 o 6 años de salarios caídos. Y No era un decían, dineral. ya voy a tener muchísimo dinero. Mi Ajá. cochinito ahí es el ahorro. Exacto. A partir del 2012, repito, diciembre del 2012, ya no, hay un tope. Entonces también es un factor que hay que analizar, hay que prever para tomar la mejor decisión. Pero yo aquí apelo a lo siguiente, coleguita. Yo tengo que ver la necesidad inmediata del trabajador o del patrón, no mi interés como abogado. Digo, pues, indudablemente, si yo tengo juicios en ese sentido, pues es una ganancia económica para mí. Pero en la práctica nos ha tocado ver decisiones erróneas o decisiones no adecuadas por parte de Sí. trabajadores y patrones, pero por malas asesorías, ¿no? Eh, en el caso del trabajador, alimentarle esa pretensión económica de que no, mira, vamos a litigar, vamos a desarrollar tu juicio y te vas a llevar el doble, el triple, el cuádruple de lo que te están ofreciendo. Y del lado del patrón, en ocasiones también, ¿por qué? Porque la mayor parte del riesgo en los juicios la lleva el patrón, ¿no? Ujú. Entonces, pues nos ha tocado ver, no me dejarás mentir, asesorías a patrones que no tienen nada. Ni siquiera un contrato, no tienen nada, cómo nada, defenderse. Es nada, súper nada. importante que tengan un kit de contratación. Un kit de contratación y documentar el pago y cumplimiento de obligaciones de manera gradual o conforme las van generando. Entonces, imagínate un patrón que no tiene ni siquiera un contrato, pero dice, yo estoy protegido porque sí di de alta a mis trabajadores ante el Seguro Social, pero no tengo manera de acreditar condiciones de trabajo ni fecha de ingreso. Ellos creen que ya nada. con eso ya. ¿No? Entonces, es parte de concientizar también al patrón como cliente. Oye, pues es que tienes un factor de riesgo. Yo creo que sí valdría la pena negociar y con esto evitamos situaciones extraordinarias a futuro. Entonces, pues bueno, repito, despido puede ser justificado, injustificado, es la separación del trabajador, de la empresa, del centro de trabajo, y a raíz de ahí se pueden dar una serie de vertientes. Reitero de nueva cuenta, perdón por ser necio e insistente, 20 días por año, tiene un trato muy especial, es un concepto indemnizatorio, pero que está sujeto a otro tipo de hipótesis. Soy muy reiterativo en esto, porque coleguita, las últimas asesorías que hemos atendido, yo creo que en lo que va del año, en serio, el 99.9% de los trabajadores que nos llegan con una propuesta traen contemplado este concepto y es difícil explicarles que no. Contadores puede, y ¿no? contadoras también, por favor. Sí, échenos la mano. Ahí, la ley federal del trabajo, como toda ley, tiene una técnica de interpretación. Son antecedentes que datan desde hace mucho tiempo. No puedo tomar los artículos tal cual lo dice el texto o la letra. Hay un factor de interpretación y hay una relación muy interesante entre todos los artículos de la ley. Entonces, pues bueno, mi reiteración también es trabajadores patrones, cuando tengan la necesidad o cuando se dé la situación de procesos de desvinculación o que el trabajador fue separado, acudan a un especialista, pero un especialista en materia laboral, que los puede asesorar, los puede guiar, les puede explicar todos los escenarios para que tengan un panorama real, adecuado, correcto y en función de eso tomar una decisión. Perfecto, coleguita. ¿Quieres agregar algo más? Pues yo solamente, ya a título personal, quitando un poco la investidura de abogado, yo conmino, insisto, a este ejercicio de la conciliación en esta época complicada, aspectos económicos. Estamos en una transición de un nuevo procedimiento laboral, una transición de que entran en operación autoridades laborales nuevas. El impacto económico que para muchas empresas ha tenido La la pandemia. pandemia. Hoy la mejor vía para poder concluir con un conflicto laboral es la conciliación. Entonces, prepondérenla y sobrepóngala ante cualquier otra cuestión jurídica. Perfecto, coleguita. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Vas a ser invitado Claro nuevamente. que sí, con todo el gusto del mundo. Coleguita consentido. Gracias.